sol brillaba cuando abandonaron la costa inglesa, pero en mitad de la travesía del canal el cielo se llenó de negras nubes y el viento dejó de ser una ligera brisa para adquirir casi la fuerza de una galerna. En esos momentos, mientras el buque se dirigía al continente, se vieron de pronto atrapados en una tormenta de finales de invierno. Una fría lluvia barrió el puente, les azotó el rostro, mientras el ferry cabeceaba y se bamboleaba. Sin embargo, años más tarde, la baronesa no recordaría que la situación le hubiera provocado ansiedad alguna y, por lo tanto, tampoco se la transmitió a sus dos hijos pequeños que se sujetaban a ella. Aquel chubasco resultaba mucho menos inquietante que el tifón al que se había enfrentado una vez en el sur del mar de China, y tampoco era tan amenazador como las violentas condiciones que habitualmente zarandeaban los barcos que la llevaron desde Asia hasta Sudamérica o de los Países Bajos a las Indias orientales holandesas. Gracias a la compostura de la baronesa, sus hijos, de 8 y 4 años, podían afrontar el mal tiempo con despreocupación. Aún así, si ella no los hubiera tenido firmemente sujetos de la mano, el viento podría haberlos arrastrado fácilmente por la borda. Lo mejor era llevarlos al interior para que se tomaran un chocolate caliente. De camino a la cafetería del ferry, pasó junto a su esposo, que estaba en el pequeño salón de fumadores del bar, y que la miró sin interrumpir la conversación que mantenía con otro pasajero mientras se calentaba con un whisky irlandés. Su marido no era el padre de los chicos. Estos eran el fruto de su primer matrimonio. A juzgar por la indiferencia del hombre, nadie habría imaginado que tuviera relación alguna con la aristocrática dama y sus 2 dóciles hijos. Los 4 viajeros llegaron a Bruselas sin contratiempos y se instalaron en una casa alquilada. Allí, con la ayuda de un pariente llegado de Holanda, la baronesa se preparó para dar a luz mientras su esposo tomaba posesión de su cargo como empleado de una compañía de seguros inglesa donde no iba a tener ninguna tarea relevante y donde se aburrió desde el primer día. La mañana del sábado 4 de mayo, la baronesa se puso de parto y al mediodía ya tenía en los brazos a su hija recién nacida. Los nacidos en sábado trabajan para ganarse la vida, decía la tradición. Y esa recién nacida, en un sábado 4 de mayo, fue conocida para el mundo, para el siglo XX, para el XXI y los que hayan de venir, como esta maravillosa actriz, conocida, como digo Pablo, que no llamada de nacimiento, Audrey Hepburn. Y ahí tienes un texto del llamado biógrafo de las estrellas, Donald Spoto, que aquí hace una semblanza de esta figura única, como tú dices, del siglo XX y de los que vengan, muy particular porque no solamente ahonda en su trayectoria cinematográfica, sino también se centra mucho en su labor humanitaria y en temas de su vida personal que bueno, no se encuadra mucho en el cotilleo puro y duro, sino que le interesa más la faceta humana de esta mujer. En este sentido, creo que aquí se nota mucho la querencia de Donald Spoto por la figura de Audrey Hepburn en comparación con otras biografías, precisamente por eso. Yo creo que el hecho de que Donald Spoto sea un licenciado en teología y un profesor de lectura bíblica, ¿no? Al menos en sus tiempos, creo que le une muy especialmente a ese lado humano de esta mujer enorme y gran actriz. Y además habló con muchos que la conocieron, que la quisieron, y con algunos detractores, tengo que decirlo, precisamente para que el panorama fuera lo más amplio y lo más fiel posible a la persona, no solo al icono. Sí, bueno, no sé quién dijo que la mejor muestra de cómo era como ser humano Audrey era que a su entierro fueron sus 3 exmaridos. Creo que eso, aunque se diga un poco en chanza, también, pues bueno, a nivel frívolo también dice mucho de cómo era a nivel personal esta mujer. Y además eso, cuando he dicho lo de detractores, sé que muchos de ustedes habrán pensado, ¿tenía detractores Audrey Hepburn? Bueno, algún crítico de la época, alguna de sus películas, no las trató con misericordia, precisamente, y son a las que también da voz. E incluso el propio Donald Spoto
se permite, como biógrafo bien informado, todo hay que decirlo, y muy documentado, opinar o dar su propia versión de esa película e incluso ignorar algunas, porque me lo dijo, tuve el honor de entrevistarle cuando vino a España a presentar esta biografía, y me dijo, es que esas películas a mí como espectador no me han interesado nunca. Bueno, tampoco creo que al lector de la biografía le interese, a por otra. Bueno, eso es decir mucho porque la biografía de Audrey es casi intachable. Hizo poco, pero muy bien escogido. Así a nivel anecdótico es muy singular que, por ejemplo, Donald Poto no sea mucho de Desayuno con Diamantes, por ejemplo. Él se mete mucho de que a raíz de esa película se convirtiera en un icono de la moda y a él pues no tiene mucha querencia por esa película. Pero como dices, hace justicia a la persona y al personaje. Sí. Y al público que adora a Audrey Hepburn. Pues no en vano ha llegado hoy precisamente Donald Poto, como decía Pablo Vilaboy, conocido como el biógrafo de las estrellas, porque en España podemos presumir de tener un grandísimo escritor y periodista que también es ya biógrafo de las estrellas, de muchas estrellas. De algunas porque les ha dedicado libros magníficos y libros contundentes y sólidos, y otros porque día a día, y lo sigue haciendo ahora en las páginas de La Razón, les entrevista, habla con ellos, es cercano, les conoce muy bien y permite que el lector los conozca aún mejor y los admire mucho más. Sé que le va a dar mucho reparo que yo diga esto y a continuación le presente para que hable, pero le considero uno de mis grandes referentes en esta profesión. Si uno ama el género de la entrevista, el género de la conversación, es por señores como él. Javier Menéndez Flores, bienvenido a El Arpa de Becker. Encantado de estar contigo, Óscar. Eres hiperbólico, pero bueno, es muy halagador lo que dices. A mí me parece que tú haces muy bien tu trabajo también. Gracias, así lo he recibido. Javier Menéndez Flores y yo nos conocimos en una entrevista, no podía ser de otro modo. Así es, hace 2 décadas. Él acaba de publicar un libro magnífico que les recomiendo si no lo han leído, porque todavía se encuentra, Perdonen la tristeza, de Joaquín Sabina, el primero de los muchos que has dedicado a Joaquín Sabina, y ahí es verdad que surgió una complicidad profesional y personal muy rápido, porque, y aquí lo demuestras en este libro, que son un poco, mira como los grandes de música, tus grandes éxitos remasterizados, e incluso algún inédito que otro. Podría decirse. Lo bueno que tienen los libros es que te permiten recuperar fragmentos que en su día no se pudieron publicar en prensa, ¿no? La prensa tiene una limitación de extensión, como tú bien sabes, y cuando haces una entrevista que te ha gustado y ha sido interesante, sufres enormemente porque la tienes que mutilar, por arriba, por abajo, a derecha e izquierda. Y cuando las reúnes en un libro, que a mi modo de ver es un deleite, porque poder recuperar ese trabajo que has hecho hace muchos años, en este libro en concreto hay entrevistas desde el año 1997, y la última es de finales del año pasado. La última, muy poquito antes de publicar el libro. Y poder recuperar esas voces, que cuando las relees te sorprende comprobar que no han envejecido mal, al contrario, que mantienen vigencia, pues es bastante reconfortante. Y sobre todo, por ejemplo, David Summers, por citar uno de los incluidos, después de leerse la larga entrevista que yo le hice para la revista Guía del Ocio. Yo escribía las entrevistas de Guía del Ocio y también la crónica nocturna, la heredé de Bollero, precisamente. Bueno, pues me dijo, oye, sigo pensando lo mismo después de 27 años, ¿no? Pues es curioso. Al final, si uno se mantiene en el raíl de sus convicciones, pues hombre, hay cosas que pueden cambiar, pero yo creo que el criterio se mantiene. Javier, ¿cuántas veces te habrán preguntado cuál es el secreto de una buena entrevista? Que yo creo que en eso coincidimos, como en muchas cosas, como digo, profesionales, porque cuantas más haces, menos sabes cuál es el secreto de la entrevista, ¿verdad? Así es. Es un género inaprensible, lo que ocurre es un género fantástico. A mí me parece que el secreto es saber escuchar. Yo me pongo malo cuando escucho una entrevista de radio o veo una entrevista en televisión y noto que el periodista está interrumpiendo constantemente al entrevistado, ¿no? Porque creo que la voz que interesa es la del entrevistado. Aunque el periodista sea una estrella de rock, me da igual, ¿no? Creo que el entrevistado es el que tiene que contar algo que en teoría debe ser interesante para los lectores, para los oyentes o para los telespectadores. Y creo que eso hay que respetarlo. Y también
Creo que hay que ir siempre con los deberes hechos, saber de quién estás hablando, pero estar abierto a que el entrevistado te modifique en cualquier momento el rumbo que tú tenías previsto, que dé un volantazo y te obligue a reconsiderar esa entrevista, ¿no? Y me parece que un periodista tiene que estar preparado para eso. A veces tú vas con una idea muy clara y de pronto te regalan una entrevista distinta, ¿no? Exacto, porque además es verdad, Raita, ahí coincidimos, siempre dicen, uy, porque claro, tú conversas muy bien, escuchas muy bien, ya, pero como el entrevistado no quiera, por mucho que tú escuches, que vayas documentado, ¿verdad? Es que es él o ella quien marca el tono. Hay algo que me encanta, tu honestidad profesional, ahora que se lleva tan poco, o todo lo contrario, tú, cuando son amigos tuyos, lo cuentas. Cuando les has conocido tomando copas, lo cuentas, porque es verdad, eso da mucha información al lector para saber en qué contexto se fragua y tiene lugar esa entrevista. Bueno, a veces esa amistad ha surgido después de años de trabajo, ¿no? Y en otras ocasiones ha sido al revés, ¿no? Una cosa ha venido después de la otra. Pero es verdad que me preguntan mucho si la amistad condiciona una entrevista. A priori puede parecer que sí, porque parece que cuando tú estás entrevistando a un amigo, pues estás siendo benevolente. Si hay un tema delicado del que él ha sido noticia recientemente, pues tú lo vas a omitir. Nunca me ha pasado eso. Es decir, siempre he tenido presente que en el momento en el que se enciende el piloto rojo, yo tengo una misión, y es que todo lo que es relevante de esa persona lo conozca aquella otra persona que está viendo la entrevista, que la está escuchando o que la está leyendo. Y para mí eso ha sido una regla de oro, una máxima. No se pueden enfadar. Ellos también saben que tú eres un periodista y que en ese momento no estás de copas en un bar. Estás haciendo tu trabajo. Y estás traicionando una amistad. Y del mismo modo que tú valoras en su justa medida el trabajo que ellos hacen, en este caso es hacer discos y canciones, ellos tienen que valorar el trabajo que tú haces. Y además, tú como periodista atiendes a todas las voces, porque fíjate, releyendo algunas de las notas que tomé y el libro anoche mismo, para tener por fin contigo la entrevista en estudio, me daba cuenta que hay una especie de columna vertebral y hay una especie de línea argumental en todas esas entrevistas de muchos años, pero que es el momento concreto en el que se está emitiendo Séptimo de Caballería. Y aquello provoca, es verdad, a nivel musical y a nivel particular entre los artistas, una especie de rencillas, rencores, dimes y diretes, y tú tratas a todo el mundo como periodista con igualdad, dejando que se expliquen tanto Miguel Bosé como Loquillo, como todos los implicados en aquello Paudonés, etcétera, etcétera. Yo tuve un trato muy cercano con Miguel Bosé, además, como sabes, porque escribí su biografía, claro, con Tu nombre de beso. Estuve yendo durante meses a su casa, a Somosaguas, la casa que ya ha vendido, que ya no, pero es la antigua casa familiar que compró el padre y que luego se quedó Lucía Bosé con los hijos, ¿no? Y bueno, pues yo hablé de primera mano con Miguel de, por ejemplo, la polémica que tuvo primero con Paudonés, que fue un poco un malentendido, ¿no? Pero luego tuvieron una bronca importante Loquillo y él, ¿no? Hay que pensar que había pocos programas, por no decir ninguno, salvo los conciertos de la música de Radio 3 y todo eso, en televisión, ¿no? Entonces era un espacio muy goloso, tenía una producción impresionante y todos los músicos querían estar ahí. Y el que no salía por las razones que fuesen, se enfadaba. Es lógico ese enfado. Pero por otro lado, Miguel Bosé lo que decía es, no podía caber todo el mundo. Y no se trataba tanto de preferencias como de que había trabajos puntuales que merecían mayor atención que otros. Y bueno, eso creó alguna polémica en aquel entonces, pero fíjate, está más que superado, ¿no? ¿Y cómo has hecho la selección de personajes que aparecen? Bueno, en este primero haces una selección que tiene que ver con los que tú has entrevistado, es decir, si yo he entrevistado, por supuesto he entrevistado a muchos más músicos de los que salen ahí, ¿no? Imagínate que he entrevistado a 200, pues primero hago una selección previa de los que yo entiendo que tienen mayor interés o mayor actualidad, ¿no? Y luego, dentro de eso, hago una selección de las entrevistas que he realizado a cada uno de ellos. En el caso de Sabina incluyo 8, pero a Sabina le he entrevistado muchas más veces. De hecho, hice un libro de conversaciones con él. Es el único libro que ha hecho con un periodista. Nos encerramos 10 días en un hotel y bueno, pues tengo mucho material de él. Pero yo he seleccionado aquellas entrevistas que a lo largo de los años y por distintos trabajos guardan una coherencia y explican bien al personaje. Entonces ese ha sido un poco el criterio que yo he seguido.
que esas entrevistas, por supuesto, mantuvieran la vigencia del momento en el que se hicieron, envejecieran bien, y cuando he visto que eso no era así, he sacrificado entrevistas en detrimento de otras. ¿Y cómo es el trabajo de transformación entre lo grabado y lo que plasmas por escrito? El trabajo de edición, ¿quieres decir? Pues en algunos casos hay que echarles una mano a los muchachos y en otros casos apenas. Es decir, depende de cómo se exprese al que entrevistas, que los hay que hablan con propiedad y no tienes apenas que editarles, pero luego hay otros que necesitan, como digo, un pequeño empujón, ¿no? Y sin embargo ahí está otro de los éxitos de tus entrevistas, que siempre suenan a ellos. Incluso aunque eso, el que los haya conocido, el que está en el oficio, dice eso, oye, cómo ha reeditado, cómo ha tenido, nos ha pasado a todos, que reconstruir esta respuesta porque no, el personaje no, pero sin embargo logras que suene a ellos. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con mi faceta de novelista, el saber, la entrevista y los diálogos de una novela están muy relacionados. De hecho, cuando tú has hecho muchas entrevistas, creo que eres bueno haciendo diálogos de novela, porque sabes coger los distintos tonos, los acentos, el modo de hablar. No habla igual un juez que un frutero. Hay novelas que a mí me desconciertan, todos los personajes tienen la misma voz y eso es imposible, ¿no? Porque la vida real no pasa. Entonces yo sí que trato de mantener el espíritu del que está hablando, pero evidentemente las entrevistas tienen que estar perfectamente editadas. Yo no soporto leer un libro que está mal editado, que está mal puntuado, que de pronto hayan acolutos, que te distraen, ¿no? A mí no me puede sacar de la lectura eso, porque de hecho me saca y abandono el libro, ¿no? Y en ese sentido soy muy escrupuloso. Me ha llamado hiperbólico, fíjense ustedes, yo, que saben ustedes lo sencillito que soy, pero sí, bien, o sea, la pasión me puede y... Es una palabra bonita y además es esdrújula. Y para todo voy para arriba. Pero es cierto otra cosa, que la presentación de una entrevista tan importante, de otra de las grandísimas maestras, de otra de las grandes compañeras y amigas que uno ha tenido la fortuna y el honor de tener al lado y de compartir y aprender día a día, en este caso en un estudio de radio, Beatriz Pecker. Beatriz Pecker era una persona que tú también la has conocido, Bea, todo lo llevaba interiorizado, como dices, todo lo llevaba aprehendido. Lo único que se escribía eran las entradillas de las entrevistas, pues sabía que era como, aquí no puedo fallar. Claro. Tus entradillas son magníficas, pero fíjense en esta dedicada a José Mercé. José Mercé es fundamentalmente un hombre bueno, y cómo canta, tiene un Dios alojado en la garganta. Y lo siguiente es la primera pregunta. Es una ya línea. está. Y en el caso de Sabina a lo mejor son 3 páginas, quiero recordar, ¿no? Sí. Pero claro, eso lo pide el personaje, ¿no? Yo creo que hay que hacer trajes a medida. Has citado a una periodista, a mí me entrevistó cuando publiqué Los Desolados en Radio Nacional, me parece una gran profesional y creo que además ha sabido hacer siempre buenas entrevistas, que es un género que mucha gente considera trasnochado, decimonónico, y a mí me parece el género rey del periodismo. Creo que es... el mayor placer que a mí me produce como periodista es poder entrevistar gente todavía. Hay gente que dice, no, yo ya no hago entrevistas, yo ya soy muy importante, ¿no? Están equivocados. Capote entrevistó a Brando, ¿no? Antes... ¿Y cómo se puso Brando con lo que publicó? Pero lo tenía. Claro, yo creo que un escritor, bueno, fíjate Norman Mailer, ¿no? Y tantos otros, cuando han tenido ocasión de tener enfrente las grandes entrevistas que se publicaron en la revista Playboy en su día, que escribían los mejores periodistas y escritores del momento, ¿no? En los años 70. Igual que yo, que he publicado entrevistas de cultura durante casi 20 años en Interview, que creo que ha sido de las mejores revistas que ha habido en este país, ¿no? Estaba en el Congreso de los Diputados y estaba en las cabinas de los camiones, ¿no? Era lo bueno que tenía. Y bueno, yo creo que es un género realmente placentero y que te obliga a aprender. Tú lo has dicho, el arte de escuchar. Exacto. Claro, es que es verdad, ya cada vez más todos... Y de gente que en teoría sabe más que tú de algo, ¿no? Y eso es bueno. Eso es bueno. Repasando todas estas entrevistas, como digo, así por el argot musical, remasterizándolas y colocándolas, ¿ha habido alguna que te haya sorprendido especialmente? O sea, incluso tú, el recuerdo que tuvieras, una vez la has leído, digas... Caramba, no la recordaba exactamente así, por un tono o por una cosa u otra. Bueno, yo creo que me ha pasado con fragmentos de todas ellas, ¿no? Por ejemplo, con María Jiménez. Me acuerdo de las entrevistas que le hice
era una mujer tan de verdad, que se dice, ¿no? No tenía filtros, era realmente transparente, muy apasionada, siempre llevó la carga de esa tragedia de la muerte de la hija, y luego pues aquellas broncas que tuvo con Pepe Sancho, que también la terminaron de rematar, ¿no? Pero ella era una mujer muy vitalista. Cuando saca el disco de las canciones de Joaquín Sabina, cuando reaparece, que realmente mejora las canciones de Sabina, porque le pone, como dijo Ullán, ¿no? Que cantaba con el coño, ¿no? Y es verdad que lo hacía. Aquí. Sí. Era una mujer, bueno, pues el sexo lo tenía en la mirada, ¿no? Y era muy fuerte. Y bueno, pues de pronto releer esas entrevistas con ella me emocionaron un poco, porque fue como visualizarla otra vez. Es lo bueno cuando tienes una buena memoria, y espero que me la conserve Dios o quien sea durante mucho tiempo, pues puedes visualizar y recuperar esos momentos, ¿no? Que es muy gratificante. Y hay, entre los muchos entrevistados que has tenido, hay a veces mucho arrepentimiento posterior, cuando se ha creado un clima de confianza. Ha sido una entrevista muy buena por parte de ellos. Haber dicho algo, haber hecho alguna confidencia. Sí, que por cualquier modo bueno, a veces, se hayan arrepentido, pero te hayan eso llamado. pasa de manera constante, ¿eh? Por ejemplo, los titulares, ese es otro temazo. Tiene un libro, eso da ¿no? para mucho. Porque yo siempre, hace poco me preguntaban en una entrevista que me hicieron precisamente en el diario para el cual colaboro, en La Razón, que qué política seguía yo a la hora de titular, ¿no? Y mi política para titular es clara. Cualquier frase que sale de la boca de un entrevistado es válida para un titular. Porque dicen, no, es que está descontextualizado. No, amigo mío, es que es un titular. Lo que tienes que hacer es leerte la entrevista. Y mientras tú conserves la esencia, las palabras textuales que a ti te han dicho, tú no estás haciendo una mala praxis. Tú estás siendo rigurosísimo. Y en ese sentido yo siempre he reflejado los titulares, los he extraído de una manera absolutamente literal de lo que me habían contado. Pero aún así ha habido pues algún momento, algunas confidencias que me han podido hacer que bueno, yo entiendo que a lo mejor han pensado, pues esto me lo podría haber evitado. Pero ya es tarde, eso ya está publicado y es como cuando ves los diarios que se están haciendo, ¿no? La imprenta en las películas y ya el camión que va repartiendo y va dejando el taco de papel. Pues Javier Menéndez Flores, sabes que en mi carácter hiperbólico, lo digo muy sinceramente, desde siempre, si tú me dices ven, ahí, pero gracias porque me consta que cuando este servidor te ha dicho ven, siempre has venido. Bueno, porque eres un gran profesional. Tú estás también en mi altar de deidades paganas. Javier Menéndez Flores, hasta cuando quieras. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pablo Miraboy, hoy nos vamos con música, o sea que el arpa va a estar contenta. Música y estrellas. Claro que sí, vamos a por ello y vamos a buscar, como siempre, nuevas lecturas al ángulo oscuro del salón donde el arpa reposa de momento hasta que lleguemos y muy pronto nos vemos de nuevo. Gracias.